El vestido de novia era un susurro de seda y encaje. Un abrazo blanco que me hacía sentir como la mujer más afortunada del mundo. Frente al espejo mis ojos reflejaban una felicidad casi infantil. La misma que había sentido desde que Marcos me propuso matrimonio bajo un cielo estrellado. Pero, en el fondo, un pequeño hormigueo de nerviosismo me recorría. No el de la incertidumbre, sino uno más visceral. Como si la vida estuviera a punto de soltar una broma pesada, una de esas que te rompe el alma antes de que puedas reír. Mi mejor amiga Sofía ajustaba mi velo. Ella era mi pilar, la persona que me conocía mejor que nadie, la hermana que la vida me había dado. Su sonrisa, aunque radiante, no llegaba a sus ojos. Había una sombra, un brillo extraño que noté fugazmente. Quizás era el estrés del momento, el cansancio de meses de planificación. O tal vez era mi paranoia, la necesidad de que todo fuera perfecto. «Estás deslumbrante, Elena», susurró, sus manos temblando ligeramente mientras abotonaba el último adorno. «No podría haber hecho nada de esto sin ti, Sophie», le dije, volteándome para abrazarla. Su cuerpo se sintió rígido por un instante, un segundo de vacilación que ignoré. Era mi día de boda, el día en que mi cuento de hadas se haría realidad. No había espacio para las dudas, para las sombras, para las pequeñas y extrañas sensaciones. La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín de la vieja hacienda, un lugar que Marcos y yo habíamos elegido por su aire romántico y su promesa de nuevos comienzos. La música ya comenzaba a sonar, una melodía suave de violines que me llamaba a caminar hacia mi destino. Mi padre esperaba afuera de la habitación, listo para entregarme a mi futuro. En la mesa del tocador, brillaba el anillo de bodas de mi abuela, un tesoro familiar que Marcos había restaurado. Justo al lado, un pequeño teléfono que no reconocía. Un iPhone de un modelo más antiguo, de color negro mate, distinto al de Sofía, que era rosa. Le había preguntado a Sofía si era suyo, pero ella lo había negado, diciendo que quizás alguien de la organización lo había olvidado. Era raro, pero no le di más importancia. Mientras me miraba por última vez en el espejo, noté que la solapa de la chaqueta de Marcos, que había dejado olvidada en la silla por la mañana, tenía una mancha de maquillaje. No era mi base, que era de un tono más claro, y el perfume que aún podía oler en la tela, un aroma dulce y afrutado, tampoco era el mío, era el perfume de Sofía. Un nudo se formó en mi garganta, apretando mi respiración. Mi mente, que había estado tan llena de luz y esperanza, se empezó a oscurecer. Tomé el teléfono. Estaba desbloqueado. Mi corazón latió con una fuerza salvaje en mis oídos. Deslicé el dedo por la pantalla, y ahí estaba, la carpeta de fotos. Las imágenes eran una sucesión de sonrisas, abrazos y promesas. Pero las sonrisas no eran mías, los abrazos no eran conmigo. Eran de Marcos y Sofía. Fotos de ambos, riendo en secreto, susurrándose al oído, besándose en un viaje que supuestamente había sido solo para amigos. Un fin de semana en la playa, un viaje de campamento. Cada imagen era un puñal, y la sangre no tardó en brotar en mi corazón. La última foto, sin embargo, fue la que me destrozó por completo. Era una selfie de Sofía y Marcos. Detrás de ellos, una ventana reflejaba la iglesia de la boda, la que habíamos escogido para la ceremonia. La foto tenía una fecha, un día antes de la boda. La última foto de la galería mostraba un mensaje, un chat entre ambos. No puedo esperar a que todo termine. Estaré allí en el altar viéndote casarte conmigo en nuestros corazones. El mundo entero se desvaneció. Los violines, la sonrisa de mi padre esperándome, la alegría de la habitación. Todo se desvaneció. Solo quedaba el dolor punzante de una traición inimaginable. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Era Sofía. Ella me miró, con los ojos llenos de una pena que ya no podía disimular. «Es hora, Elena», susurró. «Tu padre está listo». Mi padre me esperaba, listo para entregarme al hombre de mi vida. Al hombre que ya le pertenecía a mi mejor amiga. El susurro de Sofía. «Es hora, Elena», resonó en el silencio cargado de la habitación. Era el sonido de la traición, el eco de una mentira que se había tejido durante meses. El teléfono en mi mano se sentía pesado, un bloque de hielo que quemaba. Apreté los puños, la seda del vestido arrugada bajo la presión. Me giré lentamente para encarar a la que creía mi mejor amiga. Sus ojos, antes llenos de esa extraña pena, ahora estaban fijos en el pequeño dispositivo en mi mano.
Y el pánico que vi en ellos era la única confirmación que necesitaba. ¿Por qué, Sofía? Mi voz era un hilo fino, casi inaudible. No había rabia, solo un vacío inmenso. ¿Por qué harías esto? Ella intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su labio inferior temblaba. Se acercó a mí con las manos extendidas, pero retrocedí. El velo, el símbolo de mi pureza en este día, se deslizó por mi hombro. Elena, por favor, no es lo que crees. La misma mentira que había oído en películas y novelas. Un cliché tan doloroso que me dio náuseas. No es lo que creo, repetí, mi voz cobrando fuerza. Es lo que veo. Manchas de tu maquillaje en la chaqueta de Marcos. Tu perfume en la tela. Y las fotos, Sofía. Las fotos, el mensaje. Estaré en el altar viéndote casarte conmigo en nuestros corazones. Solté una risa amarga y hueca. ¿Acaso crees que soy tonta? No, no lo soy. Pero fui ciega. Fui tan ciega que no vi que la serpiente que se arrastraba a mi lado era la persona en quien más confiaba. Sofía se derrumbó en un llanto silencioso, su cuerpo sacudido por sollozos. Quería que esto fuera una pesadilla, que la despertaran de un momento a otro. Pero las lágrimas de Sofía eran tan reales como el dolor en mi pecho. Él te ama, Elena. Él siempre lo ha hecho. Solo pasó. ¿Solo pasó? Exclamé, mi voz se quebró de dolor. El día de mi boda. Pasó el día de mi boda. En ese momento mi padre tocó a la puerta. Elena, están esperando. La música ha cambiado. Es tu momento. El sonido de su voz, tan lleno de orgullo y amor, me destrozó aún más. Yo no podía hacer esto. No podía caminar por el pasillo. No podía fingir que nada había pasado. Tomé una decisión, una que en retrospectiva, fue la única opción. Me volví hacia Sofía, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Es hora del espectáculo, Sofía. Tú también irás al altar. Y serás la primera fila para verlo todo. Dejé el teléfono en la mesa, a la vista de todos, y salí de la habitación. Mi padre me miró, la felicidad en su rostro. Hija, te ves como un ángel. Asentí, intentando contener las lágrimas mientras él me tomaba del brazo. La música del violín se hinchó, y las grandes puertas de la hacienda se abrieron. El sol de la tarde bañaba el jardín, y cada rostro, cada persona que amaba se giró para verme. Mi visión se fijó en Marcos, de pie al final del pasillo. Su sonrisa era deslumbrante, su traje impecable. En ese momento, no vi al hombre que amaba sino a un extraño. Un actor. Un mentiroso. A su lado el padrino lo felicitaba, mientras Sofía se unía a la fila de las damas de honor, con los ojos hinchados y la cabeza gacha. Comencé a caminar. Lento, cada paso era un tormento. El vestido era una carga pesada. La sonrisa de mi padre era un faro de amor que me hacía sentir aún más culpable por la escena que estaba a punto de desatar. Cuando llegamos al altar, Marcos me sonrió y extendió la mano. Mi padre me dio un beso en la frente, susurrando, «Sé feliz, mi amor», pero en lugar de tomar la mano de Marcos me giré. Miré a la multitud, a mis amigos, a mi familia, y luego, a Sofía. Su rostro estaba pálido, y su mirada suplicaba silencio. Tomé aire, y las palabras salieron de mí, claras y fuertes. No puedo casarme con un hombre que me ha engañado con mi mejor amiga. La voz, que al principio era un susurro, se convirtió en un grito desgarrador. Las cabezas se voltearon de Marcos a Sofía. El silencio que siguió fue atronador, más fuerte que cualquier música o cualquier aplauso. El silencio fue la cosa más ruidosa que jamás había escuchado. Un vacío que se extendió por todo el jardín, un abismo en el que cayeron todas las sonrisas, la música y las esperanzas. Marcos, el que debía ser mi futuro esposo, se quedó inmóvil. Su boca, abierta en una sonrisa momentos antes, se torció en una mueca de incredulidad y horror. Sus ojos, llenos de amor falso, ahora eran dos pozos de pánico. El primero en reaccionar fue mi padre. Me soltó del brazo y dio un paso al frente, su rostro una mezcla de confusión y furia. «¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Qué dices?» Pero antes de que pudiera responder, Marcos encontró su voz. Una voz que era un susurro helado, cargada de una desesperación que no me conmovió ni un ápice. «Elena, ¿qué haces? ¿De qué estás hablando? Esto es una locura». «¿Una locura?», le di una sonrisa fría.
Una locura es pensar que te saldrías con la tuya, que me casaría contigo sabiendo que te acostabas con Sofía a mis espaldas. La multitud de invitados, que segundos antes estaba en un estado de parálisis, estalló en un murmullo de voces. Las cabezas se giraban de Marcos a Sofía, y de Sofía a mí. La vergüenza de Sofía era palpable. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando. «No es cierto», Marcos exclamó, con su voz subiendo de tono. «Es una mentira. Te amo, Elena. Por favor, no arruines nuestro día por una tontería». Se acercó intentando tomar mi mano, pero retrocedí. Mi padre se interpuso entre nosotros, su mirada fija en Marcos. «¿Qué le has hecho a mi hija?», le preguntó, con una voz baja y peligrosa que no le había escuchado jamás. «No he hecho nada, señor», Marcos respondió. Su desesperación era tan grande que casi se veía patética. «Su hija está teniendo un ataque de celos. No sé qué le ha dicho a alguien». «No necesito que nadie me diga nada, Marcos», dije, sintiendo una fuerza inusual. «Tengo las pruebas». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Miró hacia Sofía, y sus miradas se encontraron por un segundo, un entendimiento silencioso y culposo. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de todo. Su rostro se volvió blanco como la cal. Volteó a ver a Sofía. «Sofía, ¿es esto verdad?». Sofía solo pudo sollozar, incapaz de responder. Y con ese silencio, selló su destino y el de Marcos. Me quité el velo, y lo arrojé al suelo. Se sentía como si me liberara de un peso. «Marcos no estaba preparando un fin de semana para hombres», expliqué, mi voz resonando en el jardín. «Estaba de vacaciones con Sofía. Tengo las fotos, los mensajes de amor, el teléfono que olvidó en la habitación, con la prueba de su traición». La revelación del teléfono fue la gota que colmó el vaso. Los invitados comenzaron a hablar en voz alta, a señalar a Marcos y a Sofía. El padrino se alejó de Marcos con una mirada de disgusto. La madre de Marcos, una mujer orgullosa y altiva, se desmayó en los brazos de su esposo. Me acerqué a Sofía, que seguía llorando, y me agaché para mirarla a los ojos. «Creí que eras mi familia», le susurré. La furia se había ido, reemplazada por una profunda tristeza. «Nos conocemos desde que éramos niñas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena traicionar años de amistad por un hombre que al final del día es un cobarde y un mentiroso?» No esperé su respuesta. Me levanté. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me tomó del brazo y me acompañó lejos del altar. Dejé el ramo de flores caer al suelo. Las rosas blancas se esparcieron por el pasillo, como lágrimas congeladas. La música, de repente, sonaba como una burla cruel. Marcos intentó detenernos, gritando mi nombre, pero mi padre lo detuvo. «No te le acerques, desgraciado», le dijo con rabia. «Te crees que la amas, pero lo único que has hecho es arruinarle la vida». Me giré por última vez, mirando a la escena del caos que había causado mi confrontación. Mi familia, en shock. Los invitados chismorreando. Marcos, solo, humillado y avergonzado. Y Sofía, rota y sola, con su vestido de dama de honor. El clímax había terminado. La mentira había muerto. El sol se había puesto. Las luces de la hacienda, que habían sido encendidas para la fiesta, ahora brillaban sobre un jardín vacío, salvo por los destrozos de la ceremonia. Las rosas caídas, las sillas volteadas, un rastro de caos que reflejaba el estado de mi corazón. Mi padre me llevó a un auto que había rentado para la luna de miel, y me llevó a mi casa. El viaje fue silencioso. No había nada que decir. El dolor era tan grande que las palabras habrían sido insuficientes. En casa, él me abrazó, y por fin, me permití llorar. Lloré por la boda que no fue, por el amor que resultó ser una farsa, y por la amistad que se había roto en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una niebla. Mi teléfono no dejaba de sonar, con mensajes de mis amigos y familiares que querían saber qué había pasado. Ignoré las llamadas de Marcos y los mensajes de Sofía. Estaba en un estado de luto, no por una muerte sino por la muerte de una vida que creí que tendría. Mi padre se quedó conmigo, pidiéndome comida y asegurándose de que estaba bien. Mi madre me llamó desde su viaje, furiosa y triste. Los invitados que habían asistido a la boda me mandaban mensajes de apoyo y compasión. Una semana después, vi un mensaje de Sofía. «Por favor, hablemos.
Déjame explicarte. Lo borré sin pensarlo 2 veces. No había nada que explicar. La traición había sido demasiado profunda. No había excusa, ni explicación, que pudiera curar una herida así. El mundo seguía girando. La prensa local se enteró de la historia de la novia abandonada, y se convirtió en una noticia de la que se hablaba en todas las cafeterías. Mis amigos me mandaban recortes de periódicos y enlaces de noticias. La venganza más dulce del año, decía un titular. Al principio me molestó, pero después me di cuenta de que no era una venganza. Era la verdad. Y la verdad siempre saldría a la luz. Un mes después mi padre me ayudó a deshacerme de todas las cosas de Marcos, sus libros, su ropa, los regalos que me había dado, el anillo de bodas de mi abuela, el que había restaurado, lo guardé en una caja de seguridad. Decidí que era un símbolo de mi fuerza, de mi capacidad para enfrentar la adversidad. Ya no era un símbolo de traición, sino de mi resiliencia. Me inscribí en clases de yoga y meditación, buscando la paz interior que había perdido. Empecé a pasar más tiempo con mis amigas, aquellas que me habían apoyado, y me había dado cuenta de que el amor no solo venía de un hombre, sino de los amigos que te rodean. Salía a caminar por las noches, sola, y me sentaba en el parque, viendo las estrellas. Me di cuenta de que la vida era hermosa, incluso cuando estaba rota. Un día, recibí una carta de Sofía. La abrí. No había palabras, solo una foto de cuando éramos niñas, un retrato de nosotras sonriendo, llenas de inocencia. Y debajo, una pequeña nota: lo siento, te extraño. La nota era lo único que tenía sentido. La amistad que teníamos había sido real, pero el dolor de la traición era más grande que cualquier recuerdo feliz. El tiempo pasó, y las heridas se sanaron. Un año después de la boda que no fue, me encontré en el jardín de la hacienda. No había ninguna ceremonia, solo yo, sentada en un banco, viendo el atardecer. No había tristeza, ni arrepentimiento. Había paz. Me había liberado del pasado. Me había perdonado a mí misma. Y me había dado cuenta de que el fin de una historia no siempre es el fin de todo. A veces, es el comienzo de algo mejor. Y ese día, decidí que era hora de empezar a escribir mi propia historia. Una historia de amor propio, de fuerza, y de un futuro lleno de esperanza.